Bienvenidos al quinto vídeo de NETPOL, Instituto Superior de Seguridad Pública, sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. En este quinto vídeo vamos a hablar un poco de las infracciones y sanciones y de cómo tramitarlas a nivel policial, de cara a la actuación policial. Este vídeo es bastante corto, bastante breve, porque tampoco vamos a introducirnos mucho en la temática, ¿vale? Solamente lo que nos sirva a función de seguridad ciudadana y a función operativa policial. Bueno, las infracciones. Vamos a empezar a hablar de las infracciones. Esto es importante. Igual que en la antigua ley 192, las infracciones las han dividido en tres tipos. Las infracciones muy graves, las infracciones graves y las infracciones leves. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a la vez dentro de cada tipo de infracción, muy grave, grave, concretamente, existen tres grados. Estos que vemos aquí. El grado mínimo, el grado medio y el grado máximo. El legislador ha querido establecer como tres subinfracciones o subtipos de infracciones dentro de cada tipo de infracción. Entonces, por ejemplo, en la infracción grave está el grado mínimo, ¿de acuerdo? Que va a suponer una sanción que varía entre 601 euros y 10.400 euros. Luego el grado medio de la infracción, que supone de 10.401 euros a 20.200 euros, y el último grado, que es el grado máximo de la sanción, que va de los 20.201 a los 30.000 euros. En las infracciones muy graves igualmente hay tres tramos: el grado mínimo de 30.000 a 220.000, el grado medio de 220.000 a 410.000 y el grado máximo de 410.000 a 600.000 euros. La única infracción que no tiene esta graduación de grado mínimo, medio y máximo son las infracciones leves, que siempre van a ser entre 100 y 600 euros. ¿De acuerdo? Aquí no hay gradación porque la multa es muy pequeña y el legislador no ha querido contemplarla. ¿De qué dependerá si el instructor va a imponer un grado mínimo, un grado medio o un grado máximo? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? La gradación de las sanciones. Bueno, pues ¿cuándo impone el legislador el grado mínimo? Bueno, pues el grado mínimo es por la comisión de la infracción. Por la comisión de la infracción, por ejemplo de las graves, ya va a haber una sanción que va a ser entre 600 y 10.000 euros. ¿De acuerdo? Solo por haber cometido esa infracción ya se aplica directamente el grado mínimo. ¿Cuándo va a emplear el legislador el grado medio? Bien, pues el grado medio en este caso se va a emplear cuando se acredite al menos una de las siguientes circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, pues la primera, la reincidencia. Si podemos acreditar o el instructor consigue acreditar que hay reincidencia, que se ha cometido la misma infracción del mismo tipo anteriormente, ya va a pasar directamente a un grado medio. Es decir, por ejemplo, si una persona desobedece una vez a un agente de autoridad, una desobediencia son una infracción grave, 600 euros la primera. Pero la segunda, ¿vale? Si hay reincidencia, se puede imponer una multa ya de grado medio, que ya no serían 600 euros, sería a partir de 10.000 euros en adelante la sanción. En teoría se ha creado una base de datos para poder contemplar si hay reincidencia o no. Esa base de datos introducirán los infractores de la nueva Ley Orgánica 4/2015 y el instructor podrá consultar la base de datos para comprobar que efectivamente pues, se ha producido reincidencia. El segundo tipo, ¿vale?, que nos podemos encontrar para aplicar el grado medio es que se realice la infracción cuando se efectúe con violencia, amenaza o intimidación. Esto de aquí es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en el momento que exista amenaza, violencia o intimidación, seguramente nos vayamos a una infracción del Código Penal, a un delito. ¿Vale? Pero el legislador así lo ha contemplado, que puede haber violencia, amenaza o intimidación. El tercer motivo por el que podemos irnos a un grado medio, bueno, pues esta es bastante interesante, es que se ejecute la infracción, que se comete la infracción, utilizando una prenda u objeto que cubra el rostro. ¿Vale? Si utiliza una prenda o objeto que cubra el rostro, para evidentemente impedir o dificultar la identificación de la persona, pues ya nos vamos directamente a ¿qué? A grado medio. Directamente nos vamos a un grado medio. ¿De acuerdo? En ese caso, el legislador ha querido contemplar pues esa especial lesividad que hay de una persona que lleva la cara o el rostro cubierto, total o parcialmente, para dificultar que se le pueda localizar.
En este caso, nos vamos directamente al grado medio. Está muy pensado sobre todo para las infracciones en desórdenes públicos y tema de manifestaciones y reuniones. El último punto que nos lleva a aplicar directamente un grado medio es que se cometa la infracción utilizando a menores de edad o personas con discapacidad. ¿Vale? Necesidad de especial protección o en situación de vulnerabilidad. En este caso, si empleamos un menor de edad para cometer una infracción, nos vamos directamente a que el autor que lo emplea a ese menor comete un grado medio de infracción. A nivel policial, lo que más aplicaremos seguramente sea o la reincidencia o que se cometa la infracción utilizando una prenda o objeto que cubre el rostro para impedir la identificación. ¿Cuándo nos vamos a un grado máximo? Pues bueno, pues el legislador ha contemplado cuando se den circunstancias de especial gravedad. Será muy complicado poder determinar cuándo hay estas circunstancias. Nosotros simplemente nos limitaremos a dar conocimiento al instructor de los hechos y de todas las circunstancias, de acuerdo, que han llevado a determinar o nos llevan a determinar que podemos intentar considerar que hay una especial gravedad en la comisión del hecho. Al final seguramente ocurrirá como en la ley 192, en la que no se conoce que haya habido ninguna infracción muy grave a la normativa, porque es muy difícil justificar esto, que se dé una especial gravedad en los hechos. ¿Vale? Es un término muy genérico, muy subjetivo y muy difícil de aplicar, pero bueno, lo ha metido el legislador. Bueno, otro tipo de sanciones. Pues la ley 4/2015 también conlleva otro tipo de sanciones, ¿de acuerdo? Que puede imponer el instructor. ¿Cuáles son? Pues el primero, retirada de armas, las licencias o los permisos, ¿de acuerdo? Podemos levantar una acta por una infracción por portar, por ejemplo, un arma de una manera negligente o temeraria, como vamos a ver posteriormente, pues cabría que el instructor dispusiera la retirada de armas. Licencias también, la licencia de armas si tuviera o los permisos correspondientes. También puede conllevar el qué, pues la suspensión temporal de licencias, autorizaciones o permisos. Temporal, ¿de acuerdo? Suspender temporalmente pues, la licencia de apertura de un local porque ha cometido una infracción grave, por ejemplo, ha permitido, por ejemplo, el consumo interior de estupefacientes en reiteradas ocasiones y se suspende temporalmente su licencia porque se considera que no está haciendo nada para impedir ese consumo. Y, por último, ¿qué otra otra sanción puede imponer el instructor? Pues la clausura, que equivale al cierre de fábricas, locales o establecimientos. En este caso, ya no hablamos de la suspensión temporal, sino que lo que se hace es cerrarlo. Directamente se cierra. Es otra infracción o otra sanción, mejor dicho, que puede imponer el instructor. Puede imponer cualquiera de las tres: retirada, suspensión temporal o clausura. Pero esto, claro, lo debemos motivar o intentar motivar un poco los agentes de la autoridad para que el instructor tome esta medida de alguna manera. Otro apartado importante que señala la nueva norma, bueno, pues que se puede solicitar la reparación de daño o la indemnización. ¿Cuándo? Bueno, pues en este caso solamente cuando los daños o perjuicios se produzcan a la administración pública. ¿Vale? Cuando los daños o perjuicios se cometa infracción contra la administración pública, ¿de acuerdo? El instructor va, en cualquier caso, a solicitar la reposición a su estado originario de la cosa dañada. Por ejemplo, si hacemos un grafiti o hacen un grafiti en la fachada de la delegación de Hacienda o de una comisaría de policía, aparte de esa infracción leve que va penada con entre 100 y 600 euros de multa, va a solicitarle que se limpie la pintada, el grafiti, que se elimine de la fachada, ¿de acuerdo? Se le ponga a su estado originario. ¿Y qué pasa si no es posible? Pues porque a lo mejor se ha dañado, ¿vale? Pues en ese caso se va a solicitar indemnización por los daños y perjuicios. Es un procedimiento mucho rápido que pretende no acudir a los tribunales, a los juzgados, cuando el damnificado sea la administración pública, sino que un procedimiento administrativo permita, de alguna manera, exigir responsabilidad civil al autor. No solo va a imponerse la multa, sino que además va a tener que restaurar la cosa. O, en caso de que no pueda restaurarse, pagarla, abonarla, para que se indemnice a la administración. Por último, hemos visto los grados, grado mínimo, medio y máximo, dentro de las infracciones. Y recordemos que las infracciones leves no conllevan ningún tipo de grado, simplemente se penan entre 100 y 600 euros. Bueno, pues dentro de esos grados, ¿vale? ¿Por qué el instructor va a determinar un tipo de multa u otra? Porque entre la multa de 600 euros y 10.000 euros de la infracción grave en su grado mínimo, que es entre 600 y 10.000 euros, va a decir el legislador, no, pues vamos a poner
600 euros o vamos a imponer, por ejemplo, 5.000 euros. ¿De acuerdo? ¿En qué se va a basar el instructor para determinar qué cuantía aplica? Bueno, pues en este caso a los siguientes criterios que establece la propia Ley Orgánica 4/2015. La entidad del riesgo, ¿de acuerdo? La entidad del riesgo es el primer criterio que va a emplear el legislador. ¿De acuerdo? Cómo de grave es ese riesgo que se ha producido para la seguridad ciudadana o para la salud pública. El segundo tipo, ¿vale?, va a ser la cuantía, el valor económico del perjuicio que se ha ocasionado con la infracción. El tercer tipo, la trascendencia del perjuicio, ¿de acuerdo?, para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, en el caso de las faltas de respeto a agente de la autoridad, la multa es una infracción leve, va entre 100 y 600 euros. Cuantas más personas presencien esa falta de respeto, incluso alguien puede aprovecharlo para hacer alguna burla o incluso grabarlo con un móvil, ¿vale?, puede entenderse que mayor es esa trascendencia del perjuicio que se ha causado, ¿vale?, para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Con lo cual, el instructor va a poder disponer que en vez de la multa de ser de 100 euros, que es la mínima, pues sea una multa de 300, 500 euros o incluso el máximo, que casi son 600 euros. ¿Vale? El cuarto punto, pues la alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos o en el abastecimiento de la población de bienes y servicios, dependiendo del tipo de infracción. Cuanta mayor alteración ha conllevado una infracción, sobre todo a los servicios públicos, pues más cuantía económica tendrá la multa para el infractor. Luego, el grado de culpabilidad, ¿vale?, si lo ha cometido de manera dolosa o imprudente. El beneficio económico obtenido como consecuencia de la infracción, algo muy complicado. Ganar dinero de una infracción administrativa, ya podemos irnos a otros tipos delictivos. Pero bueno, ahí ha quedado metido el legislador. Y por último, la capacidad económica del infractor. Por lo cual, para valorar esto, ¿qué es lo que sería bueno? Pues preguntar siempre al infractor si trabaja, si no, cuánto gana o cree ganar aproximadamente al año, si está a contrato fijo o no, etcétera, y consignarlo. Porque también la capacidad económica del infractor va a ser un motivo para poner una multa mayor o menor. Vamos a ver este supuesto, ¿de acuerdo? Vamos a levantar un acta por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la nueva Ley Orgánica 4/2015, que entra el 1 de julio de 2015 en vigor. Y el infractor, ¿qué es lo que nos dice? Pues que ya no vive en el domicilio que figura en su DNI. ¿Vale? Este señor nos enseña el DNI y dice, cuidado, yo no vivo ya aquí, ¿vale? Ha cometido una infracción, pongamos una resistencia a desobediencia o un consumo de estupefacientes en vía pública. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vale? En este caso, bueno, mucha gente estará pensando en lo tradicional, que consiste en qué, pues en preguntarle de viva voz que dónde vive y consignarlo así en el acta, ¿vale? Ponemos en el acta por infracción que como domicilio, ¿cuál? El que nos manifiesta el sujeto y no el que figura en el DNI. Bueno, pues esto es uno de los mayores errores que cometemos en la actuación profesional y que probablemente seguiremos cometiendo. Hay que poner siempre, siempre, siempre el domicilio que figura en el DNI. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué motivo? Ya hemos dicho en el anterior vídeo que el régimen administrativo de sanciones administrativas es muy distinto al procedimiento penal. Hablamos de que se invierte la carga de la prueba, entre otras cosas, que tenemos presunción de veracidad, no como en un procedimiento penal. Bueno, pues otro de los temas es la notificación, ¿vale?, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que señala el Real Decreto que regula la expedición del Documento Nacional de Identidad, del DNI? Bueno, pues este Real Decreto del año 2005, que todavía sigue en vigor, habla en su artículo 7 de la renovación. Y aparte de consignar unos años determinados para renovar, pues dependiendo de la edad que tenga la persona del DNI va a renovar cada menos o cada más tiempo, incluso va a ser permanente, no va a tener que renovarlo nunca a partir de determinada edad, pues señala en su apartado 2, ¿vale?, que la obligación de renovación siempre, siempre deberá darse, ¿vale?, cuando varíen los datos que se recogen en el DNI. Evidentemente, nombre, apellidos, fecha de nacimiento son datos que no van a variar, ¿de acuerdo? ¿Pero qué datos sí va a variar siempre? Pues el domicilio. El domicilio de DNI es muy fácil que varíe. En el momento que nos mudamos, nos cambiamos, varía el domicilio. Y por lo tanto, según el artículo 7, apartado segundo del Real Decreto que regula la expedición del DNI, nos dice que estamos obligados a renovar el DNI cuando varíen los datos que se recogen en el mismo.
Bien, entonces si cambiamos de domicilio tenemos que renovar el DNI. Sí, legalmente estamos obligados, ¿vale? Nos acordamos lo que decía también la ley de seguridad ciudadana de que tenemos la obligación de mantener en vigor el DNI, ¿de acuerdo? Otra obligación más, pues junto con la de renovarlo cada vez que cambiemos algún dato, sobre todo especialmente el domicilio. Bien, ¿qué pasa si no cambiamos? No pasa nada, realmente no hay una sanción por no renovar el DNI porque hemos cambiado de domicilio. Pero, ¿qué problema vamos a tener? Lo que vamos a ver a continuación. Que la ley del año 92 que regula el procedimiento administrativo común, ¿qué es lo que dice? Pues que cuando la administración es la que comete un error a la hora de notificar un asunto administrativo, ese asunto queda anulado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, fijémonos este dictamen del año 2012. ¿Qué es lo que dice? Pues que se queda acreditado que existe un error en la dirección en la que se intentó la notificación y que no pudo hacerse entrega de la notificación por causas imputables a la administración y no a su destinataria. Es decir, la infractora no tenía culpa de que la administración hubiera notificado a un domicilio que no era el debido. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Pues que se anuló. La infracción que se había impuesto quedó anulada por un error en la notificación por parte de la administración. La administración comete un error a la hora de notificar una infracción y el infractor o la infractora no la recibe en su debido tiempo y forma, no tiene lugar a que recurra o presente las alegaciones que estime oportunas. ¿Y qué se entiende? Pues que este error achacable a la administración hace que todo el acto administrativo sea nulo, con lo cual no hay infracción por notificar a un domicilio que no es el debido. Tenemos también este dictamen del año 2006 que dice que ese defecto en la notificación tiene suficiente entidad para entender que ha ocasionado, como hemos dicho anteriormente, la indefensión a la interesada o el interesado, al infractor. Al producirse esa indefensión, ¿de acuerdo? Queda anulado el acto administrativo, queda anulada la sanción y los hechos. Esto vale tanto para una multa de tráfico como para una sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, siempre consignamos el domicilio que figure en el DNI. Siempre hay que configurar ese domicilio. Que no es, que quiere que se notifique en otro, podemos señalarlo en la acta, que el infractor desea que se notifique en el domicilio situado en tal lugar. Pero como domicilio, siempre el DNI. Porque si no tiene actualizado y no llega a sanción, será culpa suya, ¿vale? El error de notificación se produce por el destinatario, por el infractor, con lo cual el procedimiento sigue adelante y se le va a sancionar y no se va a poder anular. Bueno, pues hasta aquí el último apartado relacionado con las infracciones o sanciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y a cómo tramitar un acta de infracción. Vuelvo a recordar que para asistir a nuestros cursos presenciales en los que se da mucho más contenido sobre este tema podéis acudir a nuestra dirección web de www.netpol.es donde veréis multitud de cursos online y presenciales. Muchas gracias de nuevo por asistir al curso y esperamos que el contenido del mismo o de esta sección del vídeo os haya gustado.